¿Qué consejo puedes darle a alguien a quien le diagnosticaron tumores óseos y está pensando en hacerse quimio y radio porque desconocen estas cosas de las que hablas? ¿Cómo sanaría sin la medicina tradicional? Bueno, a ver, acá cuando hablamos de sanar o de curar, tenemos que entender que esta palabra ya carece de sentido porque la enfermedad no es algo malo, no es que se produce por error, no es un castigo, no son fallas biológicas, algo genético, es lo que comes, sino que siempre es un programa biológico con un sentido adaptativo. Por lo tanto, cuando yo comprendo que me estoy adaptando a una situación, no voy a pretender curarme de esa adaptación, sino me voy a enfocar en poder satisfacer esa necesidad por la cual mi biología decidió adaptarme frente a una situación que percibió como una necesidad biológica insatisfecha, ¿sí? Por eso hablamos de conflicto biológico. Entonces, cuando hablamos de situaciones en las cuales está involucrado el sistema óseo, bueno, tenemos que entender que nosotros tenemos un sistema osteoarticular, músculo esquelético, que tiene la función concreta de darnos una estructura, un sostén, un soporte, una firmeza, para que podamos tener un rendimiento y un desempeño biológico preciso y determinado para poder cumplir con funciones en un contexto determinado de nuestra vida. Entonces los huesos, o los músculos, las articulaciones, ligamentos, tendones, la sangre, no es que fallan, ¿sí? Sino que responden a conflictos biológicos de desvalorización, de sentir que no soy apto, que no estoy a la altura, no soy suficiente, que no puedo, que no sirvo, que no tengo el reconocimiento, ¿sí? No soy apto en un rol específico, en el trabajo, en la familia, como amante, como hijo, como madre, como padre, no sé, en un determinado contexto, ¿sí? En lo económico, ¿sí? En el deporte, incluso no soy apto hasta en mi propia identidad, ¿sí? Entonces, cuando esa desvalorización es muy intensa y está sostenida, a ver, el cerebro desde la sustancia blanca va a activar un programa biológico para adaptarme a esa situación, ¿sí? A ver, entonces, en la fase activa, en la fase de estrés, en la fase que me tengo que adaptar, en la fase de supervivencia, se produce una desmineralización, una descalcificación ósea, ¿sí? Pero no como un error o como un castigo, sino en una etapa, digamos, adaptativa de este proceso. Hammer llamó a estos tejidos del mesodermo nuevo como el grupo de lujo, ¿sí? Porque el sentido biológico no se ve en la fase de estrés, en la fase adaptativa, ¿sí? O en la fase del conflicto, sino que se ve al finalizar el programa biológico, cuando ese hueso ya se reforzó, ¿sí? Cuando se hizo más fuerte, más apto, ¿está? Cuando la persona logra resolver el conflicto, logra atravesar esa desvalorización tan profunda y el cuerpo entra en esa fase de reparación. Ahí aparece la recalcificación, la remineralización de los huesos, ¿sí? Aparece el dolor, la inflamación y es ahí donde muchas veces detectan los llamados tumores óseos, ¿sí? Que desde esta mirada, a ver, no son un enemigo, no son un error, sino que son parte de un proceso biológico adaptativo que en una determinada etapa, en la etapa de reparación, aparece una reconstrucción, ¿sí? Y un fortalecimiento para volverte más apto en ese contexto que antes tu biología sentía que vos no podías sostener esa situación o no podías tener ese rendimiento en ese contexto determinado para tu vida, ¿sí? Por eso, más allá de que si alguien decide hacerse quimioterapia o radioterapia, que no va a solucionar nada porque es envenenar el cuerpo, ahí es una decisión personal, la persona debe ser acompañada con información, ¿está? Y el punto clave acá para poder entender verdaderamente lo que está pasando es identificar el conflicto biológico, darme cuenta a ver si ese conflicto está activo, ¿sí? Cómo viví ese conflicto biológico, en qué área, en qué contexto, en qué aspecto de mi vida o la persona se está sintiendo desvalorizada, se está devaluando, ¿sí? ¿Qué historia emocional hay detrás? Porque, a ver, el hueso es algo muy específico, ¿sí? Es una desvalorización, ¿está? Porque, a ver, cuando el cuerpo sigue intentando adaptarse a una situación, sanar
a ver, no es solo agarrar y decir, bueno, voy a sacarme un tumor óseo. Sanar tiene una comprensión más completa, ¿sí? más íntegra. ¿Sí? Sanar en este caso significa recuperar tu valor, volverte a sentir sostenido, volverse a sentir seguro. Entonces, cuando todo eso se ordena, el cuerpo puede acompañar de otra manera. ¿Sí? Esto es una invitación, a ver, no a rechazar nada, sino a poder sumar conciencia, a entender que el cuerpo no se equivoca y que siempre detrás de un tumor o del síntoma que sea, hay un sentido biológico, ¿está? Y que cuanto más comprensión yo tengo sobre lo que estoy viviendo, menos miedo y tengo más coherencia sobre lo que me está pasando, cualquier camino después terapéutico me va, digamos, a ayudar a poder moverme hacia una posible sanación. Pero bueno, acá lo principal es entender en qué contexto de mi vida o en qué contexto de su vida esa persona se está devaluando, está viviendo una desvalorización, no se está sintiendo apto, no puede tener un rendimiento determinado, no se puede desempeñar en su trabajo, en un deporte, no sé, en lo que sea, para que la persona pueda identificar ese conflicto, pueda resolverlo, pueda hacerlo consciente, pueda hacer una asociación entre los tumores óseos que tiene y su desvalorización. ¿Por qué? Porque, no sirve de nada agarrar, observar un síntoma, irradiarlo o aplicarle quimio, porque, no estamos comprendiendo, no estamos escuchando qué es lo que nuestro cuerpo nos está tratando de decir, a qué se está adaptando. Entonces, aplicar ciegamente un tratamiento que es totalmente perjudicial, es tóxico, es envenenar el cuerpo, es matar células de forma indiscriminada, es no comprender a ver cómo estoy viviendo o qué conflicto biológico acabo de resolver o qué situaciones no puedo resolver, y es vivir de una manera muy inconsciente, el atacar un síntoma porque sí, sin comprender de dónde viene o para qué viene y por qué mi biología tomó esa decisión de adaptarme, ¿sí?